A ver, si hay algo que nos da dolor de cabeza a quienes vivimos en Países Bajos son los impuestos. Y no solamente por el porcentaje de impuestos que se paga acá, la cantidad de impuestos, sino por los trámites que conlleva. Cada vez que toca hacer una declaración, cada vez que toca hablar sobre el tema, además nosotros como extranjeros manejar todos esos términos en holandés, hacer todos esos trámites con números, nombres, términos que no entendemos, se vuelve todo un dolor de cabeza. Y como yo hice la tarea de investigar a profundidad, además de que ahora soy empresario y conozco más sobre el tema de los impuestos acá en Países Bajos, te quiero explicar en este video cómo funciona todo el sistema fiscal de Países Bajos. Qué impuestos se pagan, cuándo se pagan, qué porcentaje se pagan, cuándo te quitan de tu salario, cuáles son las ventajas como emprendedores y todo mientras viajo con esta maleta. ¿Que tiene que haber una maleta? Pues nada, o viajo para donde vive mi hermana, mi mamá, que es para allá, frontera con Alemania, y tengo que llevarle esta maleta y además voy a hacer unas compras y mientras hago esas compras les cuento. Menos mal que solo son 2 días, porque si no... A ver, lo primero que tienes que saber es qué es el Belastingdienst, que es la organización que se encarga de todo el sistema de impuestos en Países Bajos, impuestos fiscales. Es esta empresa que se encarga de enviarte un sobrecito azul cada vez que tienes que enviar una declaración, pero también la que se encarga de enviarte este mismo sobre si tienes que pagar una multa porque no hiciste tu declaración a tiempo. Aunque por otra parte, si hiciste todo bien, incluso te pueden devolver dinero. También con un sobrecito azul. A ver, hay 2 tipos de impuestos que tienes que conocer en Países Bajos. Uno, el impuesto sobre la renta que declaramos todo el mundo una vez al año en este país. Y el otro es el impuesto al valor agregado, el famoso IVA de toda la vida. Solo que acá se abrevia BTV. Supongo que por el idioma. Este solamente lo declaran los empresarios. Que si tú eres empresario o quisieras ser empresario, yo creo que acá podemos hablar de muchas cosas que pueden significar una ventaja. Hasta ahora, para mí, suponen una ventaja. Pero bueno, primero hablemos de la declaración de la renta. A ver, no les quiero mentir, así que recurrí al artículo que ya había escrito a mi web para seguir con la información. Pero sí aprovecho y les informo que le voy a dejar este artículo en la descripción de este video. Y además, este es el sobrecito azul del que les hablo, que a algunos les da miedo, a otros les alegra. Este es el famoso sobre azul del que les hablo y con el mismo que le voy a explicar todo el tema de los impuestos. Y no sé si fue buena idea venirme por mi mamá porque aquí no he dormido nada. Se puede decir tranquilamente que el impuesto sobre la renta es básicamente un impuesto a tus ingresos. Dependiendo de la cantidad de dinero que ganes al año en Países Bajos, tienes que pagar un porcentaje de impuestos. En holandés se llama inkomstenbelasting y se hace entre el mes de marzo y abril de cada año. Ojo, lo tienes que hacer si eres persona natural o eres empresario. Sin embargo, se suele manejar este tema de forma diferente entre empresarios y personas dependientes. Si tú eres una persona dependiente acá en Países Bajos, prácticamente no te tienes que preocupar todo el año. Tienes que preocuparte si estás ganando mucha plata. Ojo con esto, que acá les cuento algo importante sobre por qué no tener 2 trabajos en Países Bajos. A veces no es conveniente. Es lo único que tendrías que preocuparte. A ver, si trabajas como dependiente, cuando tú trabajas, tu empleador suele quitarte una parte de tu salario que va destinado al Belastingdienst, al sistema de impuestos. Y es por eso que se suele hablar del bruto y el neto. Por ejemplo, si en un trabajo te ofrecen 15 euros brutos, tú vas a venir recibiendo como 12, 13 euros. Que es el neto, después de que te descuentan los impuestos. Entonces, toda esta parte de la plata que falta van destinado al Belastingdienst. Y eso es automáticamente. Esto se llama loonheffing. Y cuando llegue la fecha de la declaración, tú lo que haces es llenar tu formulario con tus ingresos, también tomando en cuenta ciertos gastos, donaciones, ayudas sociales, un montón de factores que te lo va preguntando el mismo formulario. Y con base a eso tú tienes que pagar cierta cantidad de impuestos. ¿Qué pasa? Que suele ser esa cantidad de impuestos cuando tienes un trabajo regular
menor a la que ya has pagado mensualmente. Y como es menor, te hacen una devolución. Por ejemplo, pagaste, qué sé yo, 5.000 euros en impuestos en todo el año y tenías que pagar 3.000 nada más. Bueno, te devuelven 2.000. No creo que sea una cantidad tan grande, pero así funciona. Ahora, cuando eres emprendedor, es diferente. Porque tú no vas pagando mensualmente, sino que eso tú lo tienes que ir guardando en tu banco de acuerdo a lo que tú creas que vas ganando mensualmente, para al final del año, dependiendo del umbral que caigas, tienes que pagar cierta cantidad de dinero. ¿Cuáles son los umbrales? Sencillo, hay dos umbrales. Está uno si ganas menos de 73.000 euros al año y está otro si ganas más de 73.000 euros al año. Si ganas menos de 73.000 euros al año, pagas 36.96% de impuestos. Ahora, si ganas más de 73.000 euros al año, pagas 49,50%. Bueno, realmente no es si ganas más, pagas ese porcentaje. No, a partir de 73.000 euros, tú pagas 49,50% de impuestos. A ver, digamos que ganas 80.000. Porque sobrepasaste los 73.000 euros al año, no quiere decir que de todo tú vas a pagar un 49,50%. No, tú vas a pagar de los primeros 73.000, 36%. 36,93. De los 7.000 que sobran para llegar a los 80.000 es de lo que vas a pagar el 49,50%. Entonces, ¿qué sería bueno? Controlar esta cantidad de dinero que tú ganas al año para que no llegues a pagar tanto porcentaje de impuestos. Sin embargo, hablemos de otra cosa importante, que son las deducciones. Cuando eres empresario, por ejemplo, los primeros 3 años tú puedes aplicar a deducciones, que básicamente sobre 30.000 euros vienes pagando 0 impuestos. Porque con todas las deducciones eso queda casi nulo. Ahora, si ganas más de 30.000, igual pagas muy poco de impuestos por estas deducciones. Y cuando eres dependiente, acá hay unos créditos fiscales a lo que puedes aplicar. Esto lo hablas con tu jefe. Casi siempre tienes esta opción, solo que es aplicable a un solo trabajo. Por eso les decía, tener 2 trabajos acá no es conveniente. Con estos créditos fiscales, por ejemplo, si tú ganas un salario mínimo, en lugar de pagar el 36% de impuesto de tu salario y que te queden 1.200 de 1.900 que ganas, vas a pagar como 100 euros. Es lo que te van a descontar de impuestos por estos créditos fiscales. Pero si tienes 2 trabajos, solamente puedes hacerlo en uno. Quizás te aplican los créditos fiscales en uno, pero en el otro sí tienes que pagar tu 36% de impuestos. Y ahí sí que no es conveniente, porque lo que te estás ganando lo estás pagando en impuestos. Bueno, no todo, pero igual. Lo que se suele hacer y lo que se suele recomendar en estos casos es que tengas el Lohneffing-Korting, que es la deducción al impuesto de nómina. Puedes tener este Korting en el trabajo donde ganas más, y en el que ganas menos, bueno, ahí sí pagas el 36%. Pero lo ideal sería tener un solo trabajo. Ahora hablemos del famoso IVA. Y se los quiero explicar con peras y manzanas para que quede clarito. Y vean ustedes también si esto puede significar una ventaja, como yo lo veo. Ahí me cuentan. A ver, ahorita estoy a punto de comprarme un Apple Watch por primera vez. Que veo que son carísimos todos. El más barato como 300 y pico de euros. Pero lo necesito. Entonces, a mí me sale en un precio que es 389 euros. Pero eso tiene un IVA incluido, que todo el mundo lo paga. Ahora, ¿qué pasa yo que soy empresario? Manejemos este tema con cuidado. La pizza. A ver, el IVA es el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumidor. Y es un impuesto que se le suma a cualquier producto o servicio. Por ejemplo, si yo quiero comprar una copa de vino y me cuesta 5 euros, a eso yo le voy a sumar el IVA, que es el impuesto que me cuesta por consumir este producto. Este impuesto puede ser de 9% o de 21%, o incluso puede ser 0%, dependiendo del producto o servicio. Tú, como persona natural que no tienes una empresa, que no eres autónomo, no tienes que declarar estos impuestos, porque tú no cobras estos impuestos. Pero como empresario sí, porque tú al consumidor, cuando le vendes un producto o le vendes un servicio, tú le cobras un 21% extra por ese IVA. Entonces ese IVA es el que tú le tienes que devolver al Belastingdienst cada 3 meses, o sea, por trimestre.
En sí es como cada 4 meses, pero es por trimestre. Por ejemplo, de enero a marzo lo tienes que declarar en abril. De abril a junio lo declaras en julio. En los 30 días de julio. Que no te pase el último día porque ahí sí tienes que pagar una multa. Te llega un sobrecito azul. Hay 3 tipos de IVA: 0%, 9% y 21%. El 21% es el estándar. El 9% son para productos más esenciales como la comida, medicamentos, y el 0% solamente aplica algunas cosas como al comercio exterior dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, si tú prestas un servicio o vendes un producto dentro de la Unión Europea, tú no puedes cobrar IVA, o no sé si no se puede, pero no deberías cobrar IVA si vas a venderlo a España, por ejemplo, porque hay reglas intracomunitarias donde no se paga IVA entre estos países. Entonces tú envías una factura con un 0% de IVA. La ventaja acá, como lo dije, es para los empresarios. ¿Por qué? Porque un empresario que compra también un producto o servicio también paga un 21%. Ahora, si este producto o servicio es para tu empresa, para tu trabajo, lo que tú haces como autónomo, lo que tú haces como dueño de una compañía, pues de esa inversión tú tienes derecho a pedir una devolución de IVA. Vean lo protegido que está esta caja del Apple Watch para un reloj. Ahora sí lo sacaron de la caja, ahora tengo que regresar. Esto es un sistema de protección para comprar un Apple Watch en una tienda física. Acá el pana Sandor hizo el unboxing por mí. Esto sí se los puedo mostrar, vean. Acá tenemos lo que me costó: 353 el reloj y 61 euros son de IVA. Pero como yo eso lo estoy comprando en nombre de WM, entonces ese IVA a mí me lo devuelven o me lo deducen. Que ya vamos a hablar de la deducción. ¿Qué tan necesario es un reloj para tu empresa? Pues realmente no es de vital importancia, simplemente hace mi trabajo más fácil porque mientras estoy en el gimnasio, mientras que estoy haciendo otras cosas, me llega un mensaje y, por ejemplo, si yo veo que es importante, voy y agarro el teléfono. Si veo que no es importante, no agarro el teléfono, y me permite ser un poquito más productivo. La verdad, puede entrar un poquito en cosas de lujo o en cosas un poquito para hacerte la vida más fácil. Yo, como lo veo un poco como una inversión, pues lo meto dentro de mi empresa y lo pongo a nombre de W. Y por eso tengo derecho a pedir el 21% de regreso de ese IVA. ¿Qué pasa? No siempre es de regreso. Podemos decir que es deducible. Pongamos un ejemplo práctico. Digamos, María es empresaria, dueña de su propio negocio, tiene su empresa. Ella, entre el mes de enero y marzo, facturó un total de IVA, le cobró un IVA a sus clientes de 300 euros. Digamos que son estos 300 euros que están acá. 300. Acá hay 300 euros. Entonces ella tiene la obligación de devolver ese IVA que le cobró a sus clientes, dárselo al Belastingdienst. Esto va al Belastingdienst. Ahora, ¿qué pasa? María también hizo inversiones para su empresa. Ella arregla uñas, ella compró una lámpara, ella compró más material, compró pinturas y compró un montón de cosas que tenía un IVA incluido de 250 euros. María tiene derecho como empresaria, como eso lo compró a nombre de su empresa, de pedir ese IVA de vuelta. Claro que en lugar de pedir ese IVA de vuelta, ella, como tiene que pagar 300 de IVA, pero le tienen que devolver 250, lo que hace es de este sobre agarrar 250 y solamente paga 50 euros de impuestos. Y es así como María salva 250 euros del Belastingdienst. Ahora entiendes por qué los empresarios siempre están invirtiendo. Y así es como salimos de MediaMarkt con 300 euros menos en la cuenta. Pero, nuevo accesorio.